Hermanos, el libro de Hechos, gracias a mi hermano Martín por predicar el domingo pasado. Muchas gracias. Y el capítulo 5 del libro de Hechos, el cual terminó mi hermano Martín, terminó diciéndonos que a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas, ¿qué sucedió? Los discípulos todos los días estaban ¿dónde? Estaban en el templo, estaban por las casas, y dice la Escritura que no cesaban de enseñar y no cesaban de predicar a Jesucristo. Vean Hechos 5:42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la razón de ser como iglesia. Esa es la razón de ser como iglesia. Hacia allá debemos de dirigir nuestros pasos. Recuerden lo que repetía hasta el cansancio muchas veces el pastor Víctor. La iglesia existe para 3 propósitos. El primero es para enaltecer a Cristo. ¿Por qué? Porque Él se merece toda la honra, la gloria, el honor, porque Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y a Él debe de ser gloria. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Por medio de quién? En Jesucristo. ¿Por qué tiempo? Por los siglos de los siglos, por todas las edades. Ahora, venimos a darle gloria, pero ¿a qué venimos también? A ser equipados, a tener las herramientas que necesitamos para luego salir allá afuera a la batalla y poder permanecer y perseverar. Pero no solo para eso, venimos a ser equipados, pero también para evangelizar a toda criatura. Esa es la razón de ser de la iglesia. Ahora, yo te pido que hagas este ejercicio. Imagínate tú como un árbol con ramas y a lo mejor tienes muchas hojas, pero ¿tienes frutos? ¿Tienes frutos? Hay personas que han creído a través de ti, pero espérame. Sí, hay personas que han creído a través de mí. Sí, pero los frutos, ¿cada qué tiempo se dan? Un árbol, ¿qué nos enseña? Una vez al año. Entonces, no vivamos de las glorias pasadas y tenemos que seguir compartiendo de Jesucristo. ¿Qué sucedió? Vamos a ver qué sucedió después de esto. Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice la Escritura, en ese mismo contexto, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, primero vemos, dice la Escritura, que crecía el número de los discípulos. Crecía el número de los discípulos. La pregunta es, en el contexto, ¿qué estrategia estaba llevando a cabo la iglesia de Jerusalén? ¿Qué estrategia? Pues lo dice el versículo 42 de Hechos capítulo 5. ¿Qué decía? Que todos los días, ¿por dónde? En el templo y por las casas. ¿Qué hacían? No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la estrategia. Si queremos que más almas vengan a los pies de Cristo, la estrategia que nos enseña la palabra es que debemos de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿En dónde? Ahí decía, en el templo. Ellos iban al templo y ahí predicaban porque también habían personas nuevas que iban a escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente eso, también iban por las casas. ¿Dónde? Ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos, ahí donde estudiamos. Esa es la estrategia. Si no trabajamos, no puede haber fruto y la iglesia no puede crecer. Por esa razón, les decía que una de las 12 peticiones que Dios puso en mi corazón como peticiones como iglesia es que le pidamos a Dios, que le estemos pidiendo a Dios un alma que podamos evangelizar y que se bautice y que luego podamos discipular. Ahora piensen esto, ellos estaban en el templo todos los días y tú dices, ¿no trabajaban?
¿No tenían familia? Sí, pero cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, Dios se encarga de que seamos buenos administradores del recurso más valioso que Él nos ha dado, que es el tiempo. Cuando lo usamos para honra y gloria de Él. Ahora piensen en esto. En la Ciudad de México, yo he platicado con los pastores, hermanos. En la Ciudad de México ya no pueden salir casa por casa. Ya no pueden usar las mismas estrategias que nosotros aquí en Saltillo sí podemos usar. Nosotros sí podemos ir aquí al Olmo y tocar puertas y hablar de Jesucristo. Sí lo podemos hacer, porque hay libertad, porque en cierta manera hay seguridad. Allá hay ciudades en que tú puedes tocar una casa y a lo mejor puede ser que sea una casa de seguridad y tú quieres predicar, véngase para acá y te metan. Pero aquí no, aquí tenemos todavía esa oportunidad de tocar las puertas y poder compartir. Debemos aprovechar esa libertad porque no siempre va a existir esa libertad. No siempre vamos a tener esa libertad. Ahora, la siguiente, dice el versículo que como crecía el número de los discípulos, ¿qué sucedió? ¿Qué dice ahí? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y es interesante porque según el griego, la murmuración va más allá de simplemente hablar en voz bajas entre dientes. Va mucho más allá de eso. La murmuración es quejarse, la murmuración es criticar a espaldas de alguien hasta que llegó a oídas de los pastores. De que los griegos estaban murmurando contra ¿quiénes? Contra los hebreos. La murmuración, hermanos, es interesante porque en el hebreo se traduce como refunfuñar. ¿Sabes tú lo que es refunfuñar? Ahora, los adultos ya no refunfuñamos casi. Los niños sí refunfuñan, ¿verdad? Pero hay adultos que son niños y siguen refunfuñando. ¿Es estar insatisfecho o es quejarse con amargura? Y yo quiero decirte, hermanos, que la murmuración, dice la Escritura, que es un pecado grave. Es un pecado grave y las Escrituras nos advierten acerca de ellos. ¿Quieres ver 1 Corintios 10? Y aquí nos da el ejemplo de Israel para que aprendamos. 1 Corintios 10 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A quién se está refiriendo? A toda esa generación, más de 3 millones que salió de Egipto. Toda esa generación estuvo bajo la nube y todos pasaron el mar rojo y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿A qué se refiere? ¿El alimento espiritual cuál era? Era el maná que descendía del cielo. ¿La bebida espiritual cuál era? Era el agua que bebían de la roca cuando Moisés le habló, no le habló, cuando le golpeó 2 veces a la roca. Y dice la Escritura, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Entonces, para aquellos que no piensan o que creen que Cristo no está en el Antiguo Testamento, un pasaje más, un versículo más que nos enseña que Jesucristo está en el Antiguo Testamento. Él es eterno. Dice, pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué sucedió? Esta generación empezó a murmurar contra Moisés como si la obra fuera de Moisés, como si la palabra que Moisés le predicaba fuera su palabra. ¿Y entonces qué sucedió con esa generación? No, mejor vuelvo atrás. Regresemos a Egipto. Y podemos tener ese pensamiento nosotros de regresar otra vez a la vida de pecado. ¿Qué pasó con esa generación? Quedaron postrados en el desierto. Toda esa generación murió en el desierto. Y dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Lo sabemos, codiciaron
el pan, codiciaron carne, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El motivo, la siguiente, el motivo de la murmuración, ¿cuál era? Era que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, la primera discordia, el primer problema que hubo en la iglesia primitiva fue acerca de dinero. A pesar de lo que vimos en los capítulos anteriores, que estaban todos juntos, unánimes, que sus propiedades, ya eso lo predicamos, las ponían a los pies de los apóstoles y todo eso se compartía para la necesidad. Los judíos, ¿cuál era la razón? Los judíos se creían con más derecho y los helenistas, los griegos, exageraban porque de seguro había imparcialidad. Pero la codicia y la envidia, hermanos, se encuentran en ricos y pobres, se encuentran en creyentes e incrédulos. Lo grave es que la envidia, lo grave es que la codicia sean el motivo o el propósito en el servicio a Dios. Eso es lo grave. De manera que podemos ver que no todo era perfecto en la iglesia primitiva. También había problemas. Y habrá problemas cuando las concupiscencias, cuando las pasiones, esas pasiones desordenadas, sean las que gobiernen las intenciones del corazón. ¿Qué sucedió? Versículo 2. Esto llegó a oído de los apóstoles y dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo. Entonces la solución ante un problema que afectaba a todos fue el que los 12, los pastores, convocaran a la iglesia, a la multitud de los discípulos y tuvieran esa sesión de miembros para que los que se encargaban de repartir los alimentos entonces dieran su opinión. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, la predicación y la enseñanza es una tarea difícil. No siempre se está de ánimo para sentarse, no siempre se tienen fuerzas para sentarse y empezar a estudiar y predicar. Se invierten horas de sacrificio para hacer una correcta exégesis, para hacer una correcta interpretación. La predicación no es: me saco de la manga y empiezo a predicar de esto. De hecho, te lo digo, en mi caso, yo lo escribo todo porque no quiero decir nada de más. No quiero que salgan mis emociones, sino que salga lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Dice: te encarezco delante de Dios, es decir, te pongo cara a cara como testigo, como juez, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué es importante la predicación? ¿Por qué los apóstoles dicen: oiga, no es justo que nosotros dejemos de hacer esto para hacer esto que pueden hacer los otros? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la predicación de la palabra, hermanos? Porque primero es la única manera en la que el incrédulo será salvo. Es la única manera. ¿Qué dice 1 Corintios 1:21? Dice: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría es Cristo Jesús. Ya que el mundo no conoció a Dios
por medio de Cristo Jesús, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la única manera en que las personas van a ser salvas. Por eso es importante la predicación de la palabra. ¿Por qué es importante la predicación de la palabra? Porque es la manera también en la que tendremos convicciones fuertes para nuestro caminar como creyentes. ¿Cómo vienen las convicciones? ¿Cómo viene la fe a nosotros? Por medio del oír. ¿Y el oír qué? La palabra es. ¿Cómo vamos a poder llegar a la estatura, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro? ¿Cómo podemos llegar a esa medida? Bueno, lo dice ahí en Efesios 4, 11 al 16. Para eso Dios estableció ¿qué? Pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque como vamos a ser edificados es por medio de la palabra. Por eso en cada estudio, en cada reunión debe de haber un estudio de la palabra de Dios. Porque a eso venimos. Si se van a reunir las damas, debe de haber un estudio de la palabra. Los varones debe de haber, los jóvenes debe de haber, los niños debe de haber. Porque esa es la razón. Y por esa razón también es que vamos a poder nosotros crecer. Primera de Timoteo 4, 6, vamos a ver qué dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice la Escritura: si esto enseñas a los hermanos, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? De todo el contenido doctrinal que tiene el capítulo 1, 2, que habla acerca del culto, 3, 4, está hablando de mucha doctrina. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vean del 13 al 16. Por esa razón, Pablo también le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué es importante, hermanos? Dice aquí unas palabras, te salvarás a ti mismo. ¿Te salvarás de qué? Y a los que te oyeren, ¿de qué? Una de las peticiones que tenemos, una de las 12 peticiones, que no caigamos en apostasía. Apostatar es estar en la verdad y apartarte. Eso es apostatar. La predicación de la palabra, hermanos, es la obra más urgente y alta en la que debe ocuparse un ministro de Dios. Pero si un pastor ve que en el servicio hay problemas y hay divisiones, pues debe de intervenir y poner orden para que no se agrave el asunto como sucedió en este pasaje. ¿Cuál fue la solución que proponen los pastores? Vamos a ver versículos 3 y 4. ¿Cuál fue la solución? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál fue la solución que proponen? Primero busquen a 7 varones. ¿Por qué varones? Yo se los he dicho a algunos hermanos de ministerios. El que está encargado de un ministerio es como si fuera un pastor que debe estar cuidando también a ese grupo. Debe estar animando y demás. Y eso debe hacerlo un varón. No puede hacerlo una mujer, porque la Escritura dice en 1 Timoteo, en lo referente al culto, no permito a la mujer que ejerza autoridad sobre el hombre. Es el orden bíblico que tenemos que seguir. Es el orden bíblico que tenemos que seguir.
Aquí no se puede meter ni innovar. Ahora, ¿quiénes debían buscar? ¿A quiénes les dice? ¿Convocaron a quiénes? ¿A la multitud de qué? De los discípulos. ¿Quién debía de buscar? La iglesia. ¿Qué requisitos debían tener estos varones cuyo trabajo, cuál era el trabajo que tenían que desempeñar? Servir a las mesas. Servir a las mesas nada más. Era agarrar el plato y servir. A ver, servirle a los hermanos. ¿Qué requisitos debían tener? Dice ahí, de buen testimonio, es decir, que nadie pudiera reprocharle nada, llenos del Espíritu Santo, es decir, varones fieles, espirituales, llenos de sabiduría, es decir, varones que conocían muy bien las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para qué sirve conocer las Escrituras si lo que voy a hacer es poner un plato delante de una persona que está sentada? ¿Para qué sirve conocer las Escrituras? Porque esos varones debían de hacer ¿qué? Lo que les dije ahorita. Ahora, ¿quiénes harían el encargo del trabajo? Aquí pudimos leer que los apóstoles compartirían la carga que tenían sobre sus hombros. Ahora, yo me hacía la pregunta, ¿cómo es posible que para servir a las mesas se necesitaran esos requisitos de buen testimonio, integridad, sin carnalidad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que incluso para agarrar un trapeador y limpiar se necesite conocer las Escrituras, ser lleno del Espíritu Santo, tener un buen testimonio y demás? ¿Por qué razón? Pues para que fueran imparciales en su desempeño, para que fueran maduros en su servicio. ¿Por qué debían ser llenos del Espíritu Santo y sabiduría? ¿Por qué razón? Porque el servicio debía de hacerse conforme a la palabra de Dios. Y nomás era servir a las mesas. ¿Qué dice 1 de Pedro 4, 10 y 11? Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Está implícito algo aquí, no, hermanos? ¿Unos han recibido un don y otros no? ¿Qué piensan? ¿Unos han recibido un don y otros no? ¿O todos han recibido un don? Porque aquí dice la Escritura, cada uno según el don que ha recibido. ¿Para qué lo recibo? Aquí dice, ministrelo a los otros. ¿Para qué es? A ver, allá afuera los dones, ¿para qué se usan? Para mi beneficio, para hacer dinero para mí, para buscar gloria y todo lo que sea para mí, para buscar reconocimiento para mí, para ascender yo. Pero la Biblia nos da un concepto muy diferente a lo que dice el mundo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero ahora nos dice el cómo. Si alguno habla, si tú tienes el don de hablar, debes de hablar conforme ¿a qué? A la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque el fin principal de todo, ¿cuál es? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que está claro, ¿no? Por su parte, los pastores, ellos iban a persistir en la oración, en el ministerio de la palabra. Se necesita oración para poder discernir espiritualmente, para poder trazar correctamente y hacer una correcta exégesis. Si no, la predicación carecerá de poder y de convicción. ¿Te puedes dar cuenta? Yo me puedo dar cuenta. Cuando un estudio, una predicación no tiene poder, porque esa predicación ha sido preparada carnalmente, no con oración y no con discernimiento de la palabra de Dios, sin preparación. Ahora, recordemos el método bíblico. Los apóstoles
en este caso, ordenaron buscar, no votar, ¿verdad? ¿Qué dijeron? Busquen, no dijeron voten. La iglesia debía de buscar 7 varones. Toda la iglesia debería de estar de acuerdo para que el error en el que creyentes carnales como mayoría pudieran imponer decisiones erróneas y ajenas o contrarias a la palabra de Dios y a su voluntad no fuera la que ganara. Eso nos enseña algo, ¿no? En decisiones de la obra de Dios, cuando es voluntad de Dios, es porque toda la iglesia está de acuerdo. Cuando la iglesia está dividida, no se debería tomar decisiones, porque es una decisión carnal. Es una decisión carnal, no espiritual, no es voluntad de Dios. El Espíritu no divide, el Espíritu que une, el Espíritu nos guía ¿a dónde? A toda verdad, y en la verdad, que es su palabra, no hay división, no hay mentira, no hay falsedad, es todo unidad, todo concuerda. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la unidad. No se pueden tomar una decisión dividida como voluntad de Dios. Versículo 5, dice la Escritura, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahora, pues, ¿por qué los pastores tuvieron que decir, bueno, hagan esto, esto, esto y esto? Porque ellos, ¿a quién servían y debían de seguir qué? El consejo que estaban dando era bíblico. Aquí no se puede meter humana sabiduría ni estrategia humana, porque todo lo que necesitamos saber está en su palabra. Todo. Dice la Escritura que agradó la propuesta a toda la multitud, de manera que se dieron a la tarea de buscar a estos varones. Vean el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procómoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Es interesante porque eligieron a estos 7 varones que tenían nombres griegos. Eran griegos. Y ninguno de ellos, uno de ellos, Nicolás, dice la Escritura que era prosélito de Antioquía. Un prosélito era un gentil que se había hecho judío por decisión y convicción y demás, seguían. Y entonces, otro punto importante, hermanos, es que solo se vuelven a mencionar después a Felipe y a Esteban, y ya no para servir a las mesas, lo vamos a verlo ahorita, sino como evangelistas. ¿Qué nos enseña esto? Que ellos comenzaron sirviendo fielmente a las mesas, algo simple, y como fueron fieles en lo poco, Dios que conoce los corazones y las intenciones de los corazones, entonces los llamó a ser evangelistas. Si alguien no está trabajando activamente, hermanos, y con diligencia, yo no veo en la Biblia que pueda ser llamado o que se le confíe una tarea más importante. Si no somos fieles en lo poco, ¿cómo se nos puede confiar lo que es verdadero? Vean Lucas 16. Lucas 16, versículos 10 y 11. El que es fiel en lo muy poco, ahora, en lo que estamos estudiando, ¿consideras tú que era poco el servir a las mesas? Pues sí, ¿qué chiste tiene eso? ¿Qué chiste tiene agarrar un plato y ponerlo delante de otra persona? Pues es que para eso también se necesita vocación y amor. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Está claro, ¿no? Si no somos fieles, si se nos confía lo mínimo que es, abre esa Biblia y ponla ahí, lo mínimo.
Y un ejemplo, yo como pastor veo que en lo mínimo no puedes ser fiel. ¿Cómo me voy a animar a pedirte que hagas otras cosas más importantes? Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ahora, piensen en esto, hermanos. Aquí podemos ver lo injusto, por llamarlo así, que es importante. Podemos llamar aquí lo injusto como un ejemplo esto, servir en las mesas. ¿Qué fruto o qué corona me van a dar por servir a las mesas? ¿Te digo algo? Ninguna. Por lo único que nos van a dar coronas, ¿por qué es? Por las almas. Por las almas. Entonces, si no podemos ser fieles en eso y no lo hacemos con una intención correcta de corazón, pues ¿cómo se nos puede confiar lo otro? Es lo que dice Jesús. La fidelidad y la honestidad en las cosas pequeñas son una prueba suficiente para que Dios nos confíe responsabilidades mayores y riquezas verdaderas. Ahora, otro punto importante en relación a lo que leímos en Lucas es que estos 7 varones no fueron diáconos en cosas espirituales. ¿Estaban sirviendo en qué? ¿En cosas qué? Materiales. Cosas materiales. Filipenses 1 es muy diferente. Vean Filipenses 1:1. ¿Quieren ver Filipenses 1:1? Para que veamos la diferencia. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Son los únicos 2 cargos. Son los únicos 2 cargos que hay en la iglesia: obispos, ancianos o pastores. Y que es una misma cosa, y el otro es diáconos. Son los únicos oficiales en la iglesia. Así lo dice la Escritura. Vean 1 Timoteo 3:8. 1 Timoteo 3:8. Ahí dice: los diáconos asimismo deben de ser, y ahí empiezan a hablarnos, ¿no? Primero nos dan los requisitos de los obispos y luego los requisitos de los diáconos. Ahora, la tarea de estos varones era servir a las mesas. Para el servicio en el ministerio, hermanos, la iglesia no escoge. La iglesia no escoge. Es el Señor Jesucristo quien escoge. Es el Señor Jesucristo quien llama. Y entonces es la iglesia quien confirma ese llamado con los requisitos que nos da la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Son 2 cosas diferentes. Hechos 6:6, vamos a ver regresando. ¿Qué hicieron entonces? Dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Dice la palabra que después de que la iglesia escogió a estos varones, entonces los presentaron delante de los pastores para que fueran nombrados oficialmente para el cargo que iban a desempeñar. ¿Por qué los presentaron delante de los pastores, delante de los apóstoles? Porque ellos eran quienes tenían la responsabilidad como pastores de nombrarlos. Si los pastores no estaban de acuerdo, no les confiarían el trabajo ni compartirían la carga, la responsabilidad que tenían ellos. Vean lo que dice 1 Timoteo 5:22. 1 Timoteo 5, versículo 22. Pues podemos verlo desde el 21. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios,
no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces era prerrogativa del pastor de compartir o no la carga. Ahí lo dice, no impongas con ligereza, es decir, no te identifiques con cualquiera. La siguiente, por favor. Dice la Escritura que los apóstoles oraron con ellos y por ellos. Debemos de orar como iglesia por todos aquellos que desempeñan algún cargo en la iglesia, y esto lo hacemos cada miércoles. Ahí lo tenemos en las tarjetitas. Cada miércoles oramos por los líderes y por todos los que tienen un ministerio. Ahora, luego dice la Escritura que les impusieron las manos. La imposición de las manos era un signo formal de la designación para este servicio. ¿Quiénes imponían las manos? Aquí dice los pastores, los apóstoles. Ojo, no es una ordenación para el ministerio de la palabra. En el sentido aquí, que vemos aquí en este pasaje, es para una tarea especial. En el caso del ministerio son otros pasos a dar. Por eso vamos a tener estas conferencias. Primero hay un llamado de Dios, hay una confirmación de ese llamado, hay una identificación de ese llamado, hay una prueba de ese llamado. Y luego la iglesia solicita que se forme un presbiterio para evaluación y recomendación. Y después de esto viene la ordenación al ministerio de la palabra. Son dos cosas y son pasos muy diferentes. Primera de Timoteo 4:14, vamos a ver qué dice. Primera de Timoteo 4:14, ahí lo dice. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ahí se está refiriendo precisamente a la ordenación de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:6, vean lo que dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahí está hablando también de otra cosa muy diferente de lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta buena decisión? Regresando a Hechos. Vean el versículo 7, ya estamos terminando. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué sucedió? La iglesia progresó, pues crecía la palabra y el número de discípulos se multiplicaba grandemente, ya que los apóstoles, los pastores estaban encargados de predicar la palabra con tranquilidad y no estaban apagando fuegos que surgían con esas pasiones desordenadas que afloran en ocasiones en el servicio a Dios. Estaban concentrados en predicar la palabra de Dios. Todo ministerio, hermanos, dentro de la iglesia debe de servir para la unidad, debe de servir para el progreso del evangelio y del reino de Dios. Debe de servir para fortalecer la unidad. Debe de servir para engrandecer el nombre de Dios y para darle honra y gloria al único que es digno. Por esa razón, debemos estar siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Pero la palabra es clara. La palabra es clara. Colosenses 3, 23 al 25. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.
por pequeño que sea el servicio, por pequeño que sea el servicio, es de igual importancia. Es igual de importante. Para Él, para Dios, nadie le sirve en vano. Ahora, aquí dice que todo debemos hacerlo primero ¿de qué? De corazón. ¿Por qué de corazón? Porque es de aquí de donde salen todas las cosas. Es decir, con una motivación genuina, sin doble intención, como para el Señor, es decir, no para el aplauso humano o el reconocimiento humano. Todo debe de hacerse conforme a la palabra de Dios. Si servimos de esta manera, recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Si no lo hacemos así, si lo hacemos con una mala intención, entonces recibiremos la injusticia que hemos hecho. Ahora, por último, hermanos, es interesante porque aquí se nos mencionan a 2 varones de 7. Ya la Biblia no vuelve a mencionar más, solamente a Esteban, que vamos a verlo más adelante. Esteban es el primero en morir de la iglesia siendo apedreado. Y luego se nos menciona a Felipe el evangelista. Y eso es interesante porque vemos en Hechos capítulo 8, lo veremos adelante, que entonces Felipe en algún momento tuvo un llamado de Dios. Fue tan fiel, tanto él como Esteban fueron tan fieles haciendo esa simple tarea de servir a las mesas, que el Señor Jesucristo, que es el que llama, les llamó a una tarea mayor, que era predicar la palabra. Y vemos a Esteban y luego vemos a Felipe descendiendo a Samaria, ahí en capítulo 8, predicando y estableciendo una iglesia en Samaria. Pero es triste, porque luego vemos ahí en Apocalipsis. ¿Quieres ver Apocalipsis? Algunos están de acuerdo en esto, yo estoy de acuerdo también. Vemos en el mensaje que se le da a Pérgamo, capítulo 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Algunos piensan que se refiere a este Nicolás, prosélito de Antioquía, que por haber tenido ya un cargo, entonces apostató, se apartó de la verdad y entonces empezó a enseñar esta doctrina del libertinaje, esta doctrina de liberación, de darle rienda suelta al cuerpo. No importa lo que hagas, satisface tus deseos, tus anhelos. No importa si pecas contra Dios, el cuerpo se va a deshacer, no va a hacer nada. Caray, ¿qué dice la Biblia? Que el cuerpo es ¿qué? ¿Es templo de qué? Que no somos nuestros, dice que le pertenecemos. Y entonces habían unos que posiblemente por que apostató, entonces empezó a introducir este tipo de herejías. Y se le conoce como los Nicolaitas. Entonces, Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude porque hemos sido llamados a unidad. Vean lo que dice Efesios. ¿Quieren ver Efesios? Ya no lo tengo ahí. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Pues al 4. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué soportándoos? Porque todavía no terminan en mí, siguen trabajando en mí y también en ti. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces todos debemos demostrar esa solicitud de guardar la unidad,
de que lo que yo haga contribuya a la unidad, no a la división. Dice en el vínculo de la paz. Y cuando leemos lo que dice Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza, de una misma vocación. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial,